El drama comienza con Vikij, un hombre que, cuando era niño, vivió un susto que le partió la vida. Estaba en un parque de diversiones con su mamá, jugando como cualquier niño, hasta que, en un descuido, ella desapareció entre la gente. Él la buscó por todos lados, corrió de un juego a otro, preguntó, se desesperó, y el miedo le pegó tan fuerte que terminó desmayándose. Después de eso, su abuelo lo llevó al médico y ahí llegó el diagnóstico raro. A partir de ese trauma, Vikij desarrolló prosopagnosia, una condición que le impide reconocer rostros y distinguir personas por la cara. Con los años, Vikij crece y se vuelve un adulto exitoso, con dinero, poder y una empresa importante a su cargo. Pero su vida no es tan perfecta como parece. Su condición lo vuelve desconfiado, tenso, y además tiene un carácter difícil. Le cuesta sostener relaciones, se irrita rápido y, muchas veces, trata a la gente con frialdad. A su lado está Shannon, su primo y amigo de confianza, el que siempre termina resolviendo lo que Vikij rompe con su temperamento. También ronda una tía ambiciosa, que vive pendiente del control de la empresa y no pierde chance de manipular a su propio hijo y a cualquiera que le convenga. Mientras tanto, aparece Mirin, una chica trabajadora que ayuda a su mamá a repartir pasteles. A pesar de que estudió y tiene capacidad, la vida no le ha dado un respiro. Cada vez que intenta entrar a una empresa de verdad, la rechazan por alguna razón. En su casa, entre comentarios de la mamá y la abuela, Mirin siente que la ven como la de mala suerte, y esa presión la hace decidir que, en la siguiente entrevista, va a darlo todo, aunque sea su última carta. Al día siguiente, Mirin se prepara y sale rumbo a la empresa de Vikij. Justo en ese momento, en la oficina, Vikij está con uno de sus berrinches. Su bebida de chocolate favorita no llega como él quiere, y de paso, se entera de que otra secretaria renunció o escapó, igual que varias antes. En un impulso, Vikij adelanta la hora de entrevistas para elegir a alguien ya. El problema es que ese cambio cae encima de los candidatos y provoca un caos. Cuando Mirin va en camino, recibe la llamada, la entrevista se movió para más temprano. Ella entra en pánico y se pone a correr. En recepción dicen que todos llegaron, excepto una candidata. Shannon revisa los expedientes y, al ver el de Mirin, siente que por lo menos vale la pena esperarla un poco. Así que pide unos minutos más. Mirin llega al límite, nerviosa, sudada, torpe por la prisa. Se tropieza, se confunde con los papeles, y ese arranque ya la pone en una posición horrible. Vikij entra a la sala sin poder reconocer a nadie por el rostro, pero con la seguridad de quien cree que el mundo le debe obediencia. Y como siempre, su primera reacción es atacar. Hace comentarios feos, critica su ropa, la humilla frente a todos. Lo que no se espera es que Mirin no se quede callada. Ella se defiende, deja claro que llegó a la hora que le dijeron originalmente y que los que cambiaron todo fueron ellos. Incluso le exige respeto y una disculpa. Eso le cae a Vikij como una patada al ego. De entrada, le suelta que igual está rechazada, y que su look no le sirve para el cargo. Pero Mirin, con el orgullo herido, decide ir más allá, demuestra que entiende el negocio, menciona datos de la empresa, su historia y hasta detalles que otros candidatos ni saben. Su seguridad sorprende a algunos y enfurece a Vikij, pero también lo hace dudar. Al final, en vez de echarla, decide probarla. Vikij la llama a su oficina y revisa su currículum con calma. Ahí nota algo fuerte. Mirin tiene memoria excelente, aprende rápido y en el papel es impecable. Así que la contrata, pero con condiciones que parecen castigos, que cambie su actitud, su apariencia y su manera de presentarse. Cuando ella intenta discutir, él lo transforma en una orden. Para rematar, le da una pila enorme de documentos y le exige memorizarlos tal cual. Si se equivoca en una palabra, la despide. Mirin sale indignada. Shannon la alcanza, intenta calmarla y le explica que Vikij es insoportable, sí, pero que ese empleo puede salvarle la vida. Además, le dice que, si ella aguanta un poco y se adapta, puede ganarse el puesto de verdad. Shannon, con su estilo tranquilo, la convence de ir a comprar ropa adecuada. Entre tiendas, cambios de peinado y la presión de verse profesional, Mirin empieza a transformarse. En el proceso, también se vuelve amiga de Shannon, y él llega a conocer detalles de su vida, incluso el tema de su nombre, que tiene una historia especial ligada a su mamá. Cuando Mirin vuelve a casa con ropa nueva, su mamá se asusta y cree que su hija se metió en problemas. Mirin explica que es parte del trabajo y que la empresa cubrió esos gastos, al menos durante la prueba. La familia se emociona, como si por fin la racha mala se hubiera roto. Mirin, sin embargo, sabe que todavía no ha ganado, está a prueba. Por eso, se pasa la noche entera memorizando los documentos, repasando y repasando, hasta que lo logra. Al día siguiente, Mirin llega a la empresa con un look totalmente distinto. Shannon queda impresionado, no solo por cómo se ve, sino por el esfuerzo real que hizo. Vikij también nota el cambio, aunque intenta actuar como si nada. De inmediato, la pone a prueba con su obsesión.
Le ordena preparar su chocolate exactamente como le gusta, y le advierte que si falla, se va. Mirin, nerviosa, prepara la bebida. Cuando Vikij la prueba, se queda helado. Por primera vez, alguien lo hace perfecto. No solo parecido, sino igual a como a él le gusta desde niño. Vikij se obsesiona con saber cómo lo logró. Mirin, para salir del interrogatorio, menciona que su mamá le enseñó. Y ahí se abre una dinámica rara. Vikij siente que no puede despedirla tan fácil porque ella tiene algo que él no quiere perder. Él incluso quiere que ella enseñe la receta a todas las personas de servicio, pero Mirin se niega. Tampoco acepta que le compren el secreto. Esa resistencia lo irrita, y él reacciona como siempre, con amenazas y exigencias. Mirin se desahoga con Shannon, diciendo que su jefe es arrogante, caprichoso y que vive tratando a todos como si fueran piezas. Shannon le pide paciencia. Él conoce a Vikij desde hace años y sabe que detrás de esa dureza hay un miedo constante. No poder confiar en nadie, no poder reconocer a nadie, sentirse solo incluso rodeado de gente. Mirin escucha, pero no lo justifica. Ella solo decide que, si se va a quedar, va a ser con límites. Poco después, Vikij la lleva a un evento social importante. Le da una lista de nombres y datos para memorizar, porque necesita que ella le diga quién es quién mientras él saluda. También la manda a una tienda de vestidos carísima, de esas que parecen imposibles para alguien como Mirin. Cuando ella se prueba un vestido, el impacto es fuerte, aunque Vikij no confía en su propia percepción de rostros, si percibe la presencia y la elegancia, y se queda atrapado en esa sensación. Mirin, por su parte, siente que la están usando como herramienta, pero igual se prepara. En el evento aparece Tanya, una mujer atractiva y segura, que se acerca a Vikij con intención clara. Tanya mira a Mirin por encima del hombro, como si fuera personal de servicio, y la trata con desprecio. Mirin se contiene, pero también responde con ironía, marcando distancia y dejando claro que no está ahí para aguantar humillaciones gratis. En medio del evento, Mirin pierde de vista a Vikij y lo busca. Cuando por fin lo encuentra, él se enfurece, diciendo que ella lo abandonó sabiendo de su condición. La verdad es que Vikij estaba en pánico y trató de esconderse, como si fuera un niño otra vez. Mirin también se enoja, porque él desapareció primero. La discusión termina con Vikij soltándole más órdenes como castigo. Luego llega un momento clave. Una inversionista importante se cruza en el camino de Vikij. Mirin logra identificarla a tiempo y ayuda a que Vikij no quede mal. Vikij la deja hablar y Mirin se lanza con una presentación impecable de un proyecto, recitando datos como si los tuviera tatuados. La inversionista queda interesada, hasta que Mirin, por decir las cosas sin filtro, termina criticando el negocio de joyería relacionado con la familia de la mujer. Esa metida de pata rompe el ambiente. La inversionista se siente expuesta, se molesta y se va. Vikij explota contra Mirin. La humilla, la culpa y la hace sentir como si su esfuerzo no valiera nada. Shannon también se cansa y discute con Vikij, advirtiéndole que, si sigue así, nadie se va a quedar a su lado. Mirin, dolida, se va sola. En un momento de desahogo, termina en un puente, sin intención real de hacerse daño, solo queriendo gritar y soltar todo. Vikij la ve a lo lejos y, por el trauma del pasado, cree que ella va a saltar. Corre desesperado, la detiene, y se queda congelado al escuchar que lo que ella estaba haciendo era simplemente explotar de estrés. Ahí pasa algo extraño. Shannon llama a Mirin por su nombre completo, y Vikij, al oírlo, se queda inquieto. Ese nombre le suena a algo antiguo, a algo que le toca una fibra. Mirin se va igual, dejando claro que no es propiedad de nadie, y que decidirá por sí misma si se queda o no. En casa, la tía de Vikij presiona a Shannon. Le repite que Vikij lo está usando, que él trabaja como burro por alguien que ni lo valora, y que lo mejor es quitarle poder poco a poco. De paso, cuando se entera del nombre de Mirin, empieza a sospechar. La familia de Vikij tiene un agujero en la historia, la mamá desaparecida, el niño abandonado en un parque, y un secreto que nadie cuenta completo. Mirin, sintiéndose culpable por el desastre del evento, decide intentar arreglar la situación con un gesto sencillo. Le prepara un pastel a Vikij, como parte de su trabajo con su madre. Pero al llegar a la oficina se entera de que Vikij no apareció. Nadie sabe dónde está. Ella piensa, conecta puntos, recuerda detalles, y cae en lo más obvio, el parque de diversiones. Va hasta allá y lo encuentra sentado solo, con la mirada perdida. Vikij se sorprende de que ella lo haya buscado. Aunque lo disimula, se nota que le toca. Mirin le pregunta por qué siempre vuelve a ese lugar, y él termina contando su herida. Ahí fue donde su madre lo dejó, y desde entonces, cada vez que se siente desbordado, regresa como si el sitio fuera su refugio y su castigo al mismo tiempo. Mirin no lo juzga. En vez de eso, decide acompañarlo y, sin darse cuenta, empieza a construir un lazo real. Vikij, por primera vez, deja de actuar como jefe un rato y se ve como alguien vulnerable. Ese día pasan tiempo juntos.
Vikij incluso le pide que lo acompañe a un encuentro donde estará Tanya, como si necesitara su presencia para sentirse seguro. En el restaurante, Tanya vuelve a querer humillar a Mirin, pero Mirin responde mejor, con más control, y Vikij hasta se suma con humor, como si disfrutara verla plantarse. Luego, Mirin lleva a Vikij a su casa para hacerle un pastel. Pero la escena se sale de control. Su madre y su abuela lo ven, y en segundos, se arman ideas de matrimonio, buen partido y presión familiar. Vikij se espanta y huye, dejando a Mirin avergonzada. En esa misma situación, Mirin menciona el nombre de Vikij y se nota que su madre reacciona raro, como si lo conociera. Y ahí la historia tira del hilo. Se revela que la madre de Vikij no se fue porque quisiera. Ella había descubierto que tenía Alzheimer y sintió miedo de que su hijo creciera viéndola perderse. En esa etapa, buscó a la mamá de Mirin, su amiga cercana, y le pidió guardar un secreto, no decir dónde estaba, no revelar su condición, proteger al niño de esa carga. Con los años, ese secreto se volvió una bomba. Mirin, por razones que ni ella controla del todo, comienza a visitar a la madre de Vikij en una iglesia, llevando comida o pastel, hablando con ella, intentando que no esté sola. Un día le cuenta que el propio Vikij cocinó un pastel, y la mujer se emociona, pero también se descompensa. Se nota que su enfermedad está avanzada y que, por eso, ella huyó del pasado. Mientras todo esto pasa, la empresa entra en tensión. La tía de Vikij aprovecha cualquier error para culparlo, quitarle proyectos y promover a Shannon. Vikij, harto, decide demostrar que puede hacerlo mejor. Se obsesiona con cerrar un trato con una inversionista difícil, Noi, una mujer mayor que muchos consideran imposible de localizar. Vikij y Mirin salen a buscar a Noi. Recorren parques, preguntan, siguen pistas. Incluso confunden a un anciano que no era quien buscaban, y pasan por un ridículo enorme. Mirin, en vez de burlarse, se mantiene firme y lo empuja a no rendirse. En casa, Mirin se da cuenta de algo. Su mamá le había pedido llevar pastel a una vecina, y en esa casa escucha el nombre Noi. Ahí se le prende la luz. Esa vecina es la inversionista. Mirin corre a hablar con Noi, le presenta el proyecto, insiste con respeto, y logra conseguir una reunión. Vikij llega emocionado, explica su aplicación, y Noi lo corta con frialdad, diciendo que los jóvenes no entienden de sufrimientos reales. Vikij, sin querer, termina abriéndose, revela que su aplicación nace de su propia necesidad, de una condición que lo limita, y de un deseo de ayudar a otros que se sienten perdidos, como él. Eso le rompe algo a Noi. Ella se conmueve y decide darle una oportunidad. Mirin se siente orgullosa, pero también empieza a pensar en algo triste. Su misión era ayudarlo y luego irse, para no quedar atrapada en un lío familiar y empresarial. Incluso le propone a Vikij un dispositivo que lo ayuda a detectar emociones, como un método para compensar su dificultad con los rostros. Vikij lo recibe con agradecimiento sincero, y esa gratitud la desarma. Pero Tanya nota el acercamiento y se pone peligrosa. Amenaza a Mirin con arruinarle el futuro, con hacerle un escándalo para que nadie la contrate. Mirin se rompe por dentro, sube a una azotea a respirar y, por primera vez, Shannon la encuentra así y la consuela. En un momento, Shannon casi confiesa lo que siente por ella, porque sí, él también se fue enamorando. Pero justo aparece Vikij y se la lleva, como si no quisiera que nadie la tocara. En la empresa, Vikij propone nuevos proyectos, incluso uno para ayudar a encontrar personas desaparecidas, pero ahí explota la verdadera razón: él quiere encontrar a su madre. En una discusión, Vikij lo admite delante de todos. Shannon le recuerda que no puede mezclar trauma con negocios. Vikij se enfurece y lanza palabras que hieren a Mirin, como si ella no pudiera entender su dolor. Mirin se va llorando, y Vikij se arrepiente. Para calmarla y, de paso, calmarse él, Vikij la lleva otra vez al parque. Ahí se da cuenta de algo. Desde que Mirin llegó, su vida empezó a moverse, la gente dejó de huirle tanto, y él se siente menos solo. Está a punto de abrir su corazón, cuando Mirin desaparece. Ese abandono le dispara el pánico. La busca como loco, reviviendo el día en que perdió a su madre. Al día siguiente, en la oficina, le entregan a Vikij una carta de renuncia. Mirin se fue. Él pierde la calma, sale a buscarla, y Shannon se suma. Después de buscar por varios lugares, Vikij la encuentra en un sitio donde ella dijo que se refugiaba cuando estaba triste. Él no entiende por qué se fue y le promete cualquier cosa para que vuelva. Mirin llora, pero siente que no puede seguir, porque hay una mentira enorme que todavía no suelta. En paralelo, la tía de Vikij obtiene un informe. Descubre que Mirin aplicó muchas veces y que solo la aceptaron cuando cambió su nombre. También descubre que Mirin visita una iglesia para ver a una anciana. Cuando ve la foto de esa mujer, entiende todo: es la madre desaparecida de Vikij. La tía decide usar esa información para destruirlos. Vikij, desesperado por no perder a Mirin, confiesa que siente algo por ella. Mirin, asustada, intenta decir que vienen de mundos distintos,
pero igual acepta volver, con una condición: en una semana le contará toda la verdad. Vicky, enamorado y ansioso, la vigila como si tuviera miedo de que se le escape otra vez. Tanya y la tía presionan a Shannon. Lo llenan de ideas tóxicas, le dicen que Vicky no lo valora, que Mirin es un peligro, que esa es la oportunidad para quitarle el trono. Shannon, confundido, llega a colaborar sin darse cuenta del monstruo que están alimentando. Entonces estalla el caos. En una reunión importante, Shannon aparece presentando en lugar de Vicky. Mirin corre al despacho y encuentra a Vicky fuera de sí, con una foto en la mano. Como no reconoce rostros, solo ve a Mirin al lado de una mujer. Vicky siente que lo traicionaron. En un arranque, reacciona mal, asusta a Mirin y exige respuestas. Mirin entiende que no hay escapatoria y confiesa: esa mujer es su madre. Vicky se rompe, sale de la empresa y se va. Tanya intenta aprovechar y ofrecer consuelo a cambio de relación, pero la rechaza con rabia. Luego corre a la iglesia. Llega antes de que la tía logre capturar a su madre. Cuando la ve, el golpe es brutal, ella no lo reconoce, y él tampoco puede leer su rostro con claridad. Ella, por el Alzheimer, está perdida. Él entiende que su madre no lo abandonó por falta de amor, sino por miedo y por manipulación. Vicky decide cuidarla, sin importar lo tarde que sea. En la empresa, Shannon toma poder. Mirin lo enfrenta, señalando que se está aprovechando del peor momento de Vicky. Shannon se defiende diciendo que él también se rompió trabajando por años, que ya estaba cansado de ser el segundo. Mirin ve su dolor, pero no justifica su ambición. Vicky, mientras intenta ayudar a su madre a recordar, entiende que hay objetos y sabores que la conectan con el pasado. Por eso le pide a Mirin que le enseñe la receta del chocolate que su madre hacía cuando él era niño. Mirin lo ayuda. En esa convivencia, la madre de Mirin también entra en escena y, aunque le duele el secreto, le pide a Vicky que no abandone su vida ni su empresa. En un momento inesperado, la madre de Vicky se escapa y aparece en un jardín. Ahí, por un instante, ve a Vicky y lo reconoce. Corre a abrazarlo, como si el tiempo volviera atrás. Ese shock emocional provoca otro milagro. La condición de Vicky empieza a mejorar y, por primera vez en su vida adulta, puede ver rasgos faciales con claridad. Él llora, agradece, abraza a Mirin y siente que, por fin, está recuperando algo que le robaron. Con su madre en casa y con un doctor ayudándola, Vicky decide volver a la empresa. Pero Tanya ya compró acciones y quiere tomar control. Se arma una reunión nocturna para apartar a Vicky. Él aparece, enfrenta a todos, demuestra que no está solo y recupera su puesto. La tía y Tanya pierden una batalla, pero no la guerra. Tanya, obsesionada, sigue buscando formas de destruir a Mirin. Shannon, lleno de culpa, intenta salir del juego sucio, pero ya está atrapado. Y entonces ocurre el desastre mayor. Alguien filtra datos de usuarios y hunde la reputación de la empresa. Las acciones se desploman, los clientes se enfurecen y la prensa ataca. Vicky, para proteger a su gente, anuncia que renunciará, pero exige una investigación completa. En una conferencia, Vicky deja el cargo a Shannon, y Tanya aprovecha para declararse copresidenta por sus acciones compradas. Encima, le ofrece a Vicky quedarse si despide a Mirin. Él se niega. Prefiere perderlo todo antes que traicionarla otra vez. Y ahí Mirin entiende que su lealtad ya no es solo trabajo, sino una elección. Mirin entiende que Tanya y la tía son el problema real. Noi, la inversionista, también se da cuenta y decide apoyar a Vicky por fuera, conectándolo con oportunidades nuevas. Al mismo tiempo, la madre de Vicky, con momentos de lucidez, revela la verdad completa. La tía la amenazó, la presionó, y la obligó a desaparecer para que el hijo de la tía no quedara abajo en la herencia empresarial. Ese miedo la quebró y la empujó a huir. La investigación avanza. Tanya intenta manipular accionistas, convencerlos de que ella salvará la empresa, y usa el caos para ganar votos. Pero Shannon, ya arrepentido, se une a Vicky. Ambos, por el bienestar del abuelo, deciden dejar el orgullo a un lado. En medio de la tensión, el abuelo sufre un infarto y termina en el hospital. Ese golpe los obliga a reaccionar como familia, no como rivales. Con pruebas en mano, hacen una reunión pública. Vicky explica la verdad, muestra evidencia, desmonta la trama y deja a Tanya expuesta frente a todos. Tanya cae en desesperación cuando se le voltea el mundo, porque su máscara se rompe y la gente entiende que ella fue la responsable del desastre. Con eso, la empresa se salva y vuelve a estabilizarse. La tía, al ver que ya no puede controlar nada, se derrumba. Vicky, en vez de buscar venganza eterna, decide darle una oportunidad de redimirse. Ella, cargada de culpa, termina pidiendo perdón a la madre de Vicky y ayudando a que vuelva a vivir cerca de su hijo. Shannon, por su parte, acepta sus errores y se reconcilia con Vicky como hermano de vida, no como sombra. Con el caos resuelto, Vicky por fin se permite vivir sin ese nudo en la garganta.
Le agradece a Mirin por no rendirse, por enfrentarlo cuando era insoportable y por quedarse cuando todos se iban. Mirin también aprende a dejar de verse como la de mala suerte y entiende que su valor nunca dependió de la opinión de una entrevista. Al final, Vikij decide cerrar el círculo. Con su madre a salvo, con su empresa estable y con la verdad en la mesa, le pide a Mirin que se quede a su lado de manera oficial. Ella acepta, ya sin miedo a Tanya, sin miedo al que dirán, y con la certeza de que el amor no se basa en caras perfectas, sino en la presencia real de alguien que no te suelta cuando todo se cae. Desde el principio, queda claro que la empresa vive en una tensión constante. La gente en la oficina le tiene respeto a Vikij, pero también le tiene miedo, porque él cambia de humor en segundos. Como no reconoce caras, se guía por detalles mínimos, un tono de voz, un perfume, una forma de caminar, incluso el sonido de los tacones. Ese mismo problema lo hace sentirse expuesto. A veces, cuando alguien le habla con demasiada confianza, él sospecha que lo están engañando, y para protegerse termina siendo más duro de la cuenta. Por eso sus secretarias duran poco. No es solo el trabajo, es el ambiente frío y la presión de no cometer ni un error. Mirin entra a ese mundo con la desventaja de no venir de una familia poderosa. Ella siente que la miran como si no perteneciera, y por eso, cuando Vikij la obliga a cambiar su imagen, lo vive como una humillación, pero también como una lección amarga sobre cómo funciona ese lugar. En vez de quebrarse, decide usarlo a su favor. Empieza a llegar antes, anota todo, se aprende los horarios, y se acostumbra a leer el ambiente para anticipar explosiones. Eso, sin querer, la convierte en el filtro que el equipo necesitaba. Incluso empleados que antes evitaban a Vikij comienzan a acercarse más, porque con Mirin cerca, él se controla un poco. Shannon ve ese cambio desde adentro. Como primo y mano derecha de Vikij, siempre cargó con la empresa cuando el otro se distraía con su propio caos. Por eso su mamá, que odia ver a su hijo trabajando para otro sin reconocimiento, lo presiona con ideas venenosas. Ella le repite que Vikij no cambia, que solo usa a la gente, y que Shannon merece un lugar real en la compañía. Shannon intenta ignorarla, pero cuando ve que Mirin se convierte en alguien importante para Vikij, su mente se llena de preguntas. Si él, que siempre estuvo ahí, nunca recibió esa clase de atención, ¿por qué ella sí? Esa mezcla de cariño genuino, celos y cansancio va sembrando el triángulo que luego explota. También se nota que Mirin, aunque se muestre firme, por dentro está aprendiendo a golpes. En el evento donde arruina la negociación por hablar sin filtro, ella se da cuenta de que no basta con ser inteligente. Hay que saber cuándo callar, cuándo suavizar y cuándo esperar. No cambia su esencia, pero empieza a escoger mejor las palabras. Esa evolución se ve cuando Tanya intenta rebajarla. Mirin deja de reaccionar con rabia y aprende a responder con calma, como si la otra fuera la que se delata sola. En paralelo, el tema de la madre desaparecida se vuelve una sombra cada vez más grande. Mirin visita a esa mujer en la iglesia y, aunque no lo diga en voz alta, termina cumpliendo un rol que nadie esperaba. Se vuelve el puente entre madre e hijo sin que ellos lo sepan. Hay días en que la madre está dulce, la reconoce, le pregunta por recetas o por cosas simples, y se ríe como si el pasado no pesara. Pero hay otros días en que se desconecta por completo, se asusta, se enfurece o se pierde en recuerdos que no encajan. Mirin sale de ahí con el corazón apretado, porque entiende que, si Vikij llega de golpe, podría lastimarse al ver que ni siquiera lo reconocen. Por eso la filtración de datos pega tan duro. No es solo reputación, es confianza. En horas la empresa se llena de quejas. El valor de las acciones cae y los socios miran a Vikij como un riesgo. Ahí se entiende su renuncia. Siente que, si se queda, el golpe lo pagarán todos, incluida Mirin. Esa salida, aunque dolorosa, abre la puerta a una investigación que termina señalando a Tanya. Fin del drama.